Hola de nuevo, amigos del canal. Hoy os traemos un vídeo especial, hoy sin Izarn, ahora entenderéis por qué. Y es que he tenido la oportunidad de visitar nada más y nada menos que el museo dedicado a la vida y obra de Osamu Tezuka. Os lo cuento enseguida, en esta ocasión con Dani Ruiz, en la guarida del Titán. Entra con nosotros en la guarida del Titán. He tenido la oportunidad, y tengo la oportunidad, de pasar unos días en Japón y como no es mi primera visita, he podido desviarme un poco de los circuitos más turísticos. En esta ocasión, estando en Osaka, me planté a una hora entre metro, bus y tren para llegar a la localidad de Takarazuka, donde se encuentra el museo dedicado a Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, el grandioso mangaka y animador, nacido en los años 20, fallecido muy joven, a los 60 años, al cual se le conoce como el dios del manga, creador de Kimba, el león blanco, de Astro Boy, de la princesa Caballero o de Fénix, un auténtico referente. Y lo cierto es que, con toda la honestidad del mundo, yo no me puedo considerar un grandísimo fan de su obra, pero teniendo la oportunidad de acudir al museo, evidentemente tenía que hacerlo. Lo primero que nos vamos a encontrar al llegar allí es un enorme fénix y un edificio realmente bonito, y al entrar va a ser ya todo magia total y absoluta. La entrada es bastante asequible, unos 750 yenes, en un recinto que, si bien está adaptado mínimamente para recibir turistas, se nota que el flujo de gente extranjera, de gente no japonesa que va, no es espectacular, porque apenas hay algo de cartelería en inglés y poco más. Lo cierto es que en la entrada ya nos va a recibir una magnífica estatua a tamaño real de la princesa Caballero, y lo primero que vamos a advertir es que está decorado con un gusto y con un mimo por el detalle, como hace todo la gente japonesa, absolutamente descomunal. En cada punto del suelo, del techo, de la pared, mires donde mires, vas a ver algún detallito relacionado con Osamu Tezuka, con su vida y también con su obra. De hecho, vamos a ver un panel en el que se resume en un perfecto japonés, pero con unas ilustraciones muy chulas, todo el trayecto de vida desde su nacimiento hasta su muerte, y evidentemente donde se van a ir repasando sus grandes obras. Veremos en una de las primeras salas de exposición también una pantalla que va reproduciendo, y esto sí, con subtítulos en inglés, entrevistas a diferentes mangakas importantísimos que destacan la influencia que tuvo Tezuka en sus obras, en el manga y también en la animación y en la sociedad japonesa. Vamos a ver un poco de todo. Vamos a ver, evidentemente, muchísimos bocetos, vamos a ver originales de un nivel descomunal, vamos a ver figuras, piezas basadas en las obras de Tezuka, algunas obras también de autores a los que Tezuka ha influido. Por ejemplo, veremos ahí varios números de Pluto, de Urasawa, que se basa precisamente en la figura de Astro Boy. El museo cuenta también con una pequeña sala de cine, y he de decir que cuando entré, porque hay pases cada 15-20 minutos de una proyección, entré con mi acompañante, no había nadie más en la sala. Es verdad, era un martes laborable por la mañana y en el museo no había mucha gente, más de la que me esperaba, eso sí, y se proyectan un par de cortos primigenios de hace muchos años, pero absolutamente fantásticos. También uno de ellos, el otro no tenía texto, subtitulados en inglés, con lo cual se puede ver sin ningún tipo de problema. Maravillosos. Desconozco si son inéditos o no, pero resumen perfectamente lo que es la obra de Osamu Tezuka. En la segunda planta vamos a seguir con la exposición. En este caso también hay que decir que hay varias exposiciones dentro del museo que son estacionales, y yo me encontré con una dedicada al aniversario de Fénix. Esta sí, totalmente en japonés, no había ningún tipo de texto en inglés, por lo tanto, el hilo no acabas de entenderlo, no sé que te das un nivel de japonés muy alto, y en cualquier caso valió mucho la pena solo por poder ver
las ilustraciones que allí se encontraban, que fueron una auténtica delicia. También vamos a encontrar un espacio en el que hay una biblioteca de determinado tamaño, en la que vamos a ver un montón de mangas de la obra de Tezuka que no son originales de Japón, sino que son ediciones a nivel internacional, incluidas varias ediciones españolas, con unas mesitas y sillas también ambientadas en la obra de Tezuka, donde si quieres puedes sentarte a leer. Una pequeña tienda de recuerdos de la que me traje alguna cosilla, por supuesto, y una actividad la mar de interesante, la mar de divertida, que yo no había visto en ningún otro museo tampoco de este tipo, y es que hay una sala bastante apañada, bastante grande, en la que te puedes sentar, tienes una pantalla de ordenador y tienes un tablero de dibujo con iluminación por debajo, lápiz, etcétera, y tanto en el ordenador como una amable trabajadora del museo te va explicando un poquito lo que tienes que hacer y básicamente lo que te enseñan es hacer una pequeña animación y todo eso evidentemente ambientado en el estudio de trabajo de Osamu Tezuka y con el propio Osamu Tezuka en faena, una pequeña estatua de él allí trabajando. Y es bastante chulo. Haces, en este caso decimos solo la versión más light, la primera de todas, haciendo primero un dibujo y luego un dibujo del mismo personaje con algo de movimiento. En ese momento, pues la trabajadora del museo se lleva tus dibujos, se hace la pequeña animación, a ti te aparece todo en pantalla, es realmente divertido, y luego te devuelven tus dibujos con un sello oficial del Museo Tezuka, que realmente es un punto bastante interesante. Por supuestísimo, en cuanto a si os preguntáis si vale la pena acudir al museo o no, tenéis que tener en cuenta si estamos hablando de vuestra primera visita a Japón o no. Japón es enorme, tiene muchísimas cosas para ver. Si sois fans de la obra de Tezuka y si vais a parar en Osaka, en la región de Osaka, creo que es una visita absolutamente imprescindible. Es verdad que es una hora de reloj o un poquito más lo que se tarda en llegar. Como os hablaba antes de un autobús, desde la estación de metro hasta el museo, en la ida elegí tomar un autobús porque es verdad que me pilló un día tremendamente frío y con muchísima lluvia, aunque la vuelta la hice caminando, que deben ser unos 15 minutos, y llegar al museo es muy sencillo, pero sí que es cierto que hay que hacer una inversión de tiempo, hay que hacer un transbordo de un metro a otro, de un tren regional a otro, y luego pues caminar ese trocito o tomar un autobús, ya que el museo se encuentra en una especie de zona comercial más parecida a lo que podría ser aquí un polígono comercial, y no va a estar cerca de la ciudad de Osaka, pero desde luego si no es la primera vez que vais a Japón, sois aficionados al manga, os gusta la obra de Tezuka, creo que vale la pena invertir ese tiempo en llegar allí. El museo abre relativamente pronto, abre a las 9:30 de la mañana, y no es muy grande, por lo tanto, con actividades incluidas, y si os paráis un poco a mirar con detalle las obras expuestas, a entrar a la proyección de cine y a hacer las fotos y vídeos que siempre se hacen en este tipo de sitios, seguramente en una horita lo tendréis bastante finiquitado. Por lo tanto, creo que vale la pena invertir un rato de la mañana o de la tarde en ver el museo. Si vais por la tarde, atención, porque los horarios en Japón suelen ser bastante más recortaditos que los que tenemos en España. Por lo tanto, mi experiencia fue súper positiva. Hay un resumen maravilloso de la obra de Tezuka. El museo es precioso, está lleno de detalles por todos lados. No es una visita estomagante. Hay también este componente interactivo que lo hace la mar de divertido. Si tenéis tiempo, creo que vale muchísimo la pena que paséis por allí. Así que, dicho queda, yo me fui con muy buen sabor de boca
y si sois fans del manga y sois fans de Tezuka, os lo recomiendo y mucho. Si alguien ha pasado por el museo, que nos lo deje en caja de comentarios, que nos hará mucha ilusión leerlo. De momento, esto es todo. Desde Japón me despido. Volveremos, Isarn y yo, con muchísimo más aquí, en la guarida del Titán.